visitadas a flexión. Y lo que habíamos visto la clase pasada, los elementos que traíamos de la clase pasada eran que habíamos aprendido que primero, una de las cosas que habíamos visto es que la línea neutra es baricéntrica. La segunda cosa que habíamos visto es que la línea neutra, la línea de fuerza, son ejes conjugados de inercia. Y la tercera cosa que habíamos aprendido era una expresión, es más fácil escribirla con el puntero que con el lápiz, que era la expresión que unía estas dos cosas y decía, yo había llegado a esta conclusión, había llegado a que las tensiones sigma x respondían a una expresión que era m, el momento aplicado, por el seno del ángulo sobre el j de la línea neutra, y acá lo que poníamos era que estaba directamente relacionada a las tensiones a la distancia, decíamos a mayor distancia tengo mayor tensión, es decir, si esta era mi sección transversal de forma genérica, una sección cualquiera, lo que habíamos dicho era que la línea neutra dependía de la posición de la línea de fuerza. Quiere decir que lo primero que tengo como dato, lo que yo conozco es mi línea de fuerza. Dice, si esta fuese mi línea de fuerza, voy a poder, a partir de la línea de fuerza, voy a poder determinar la posición de la línea neutra. Acá tenía el par aplicado, ese par aplicado, por construcción, estaba contenido dentro del plano de las fuerzas, quiere decir que necesariamente este momento flexor salía perpendicular a la línea de fuerza. Y habíamos encontrado que bueno, que la línea neutra no sabíamos exactamente dónde daba, pero habíamos encontrado por acá una línea neutra. En el ejercicio que hicimos habíamos encontrado dónde estaba esa posición. Y otra cosa que habíamos hecho era plantearnos que, bueno, si graficábamos acá entre estos dos bordes, graficábamos la cara de la sección, decíamos, la proyección de este momento flexor en la dirección de la línea neutra, esta proyección, induce a pensar, esta proyección es la que es el m por el seno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo que forma esta con esta, ¿no? Este es alfa. Entonces habíamos encontrado que si yo pongo la manito imaginaria, esa manito imaginaria, piensa en una mano apoyada en la pantalla de su computadora. Dice, si yo apoyo la mano, tengo que poner el dedo gordo de forma tal de que acompañe la dirección de el m seno de alfa. Dice, acá está en la manito, dice, este es el efecto, está empujando las fibras de arriba, dice, empuja las fibras de arriba, las empuja hacia adentro, las mete hacia adentro de la sección, pasa por acá la deformada, dice, arriba tengo compresión, abajo tengo tracción, y esto es lo que le pasa al plano de mi sección. Este es la deformada específica. Pero yo había encontrado, por aquello de la linealidad mecánica, es decir, había encontrado que, atento a que yo estaba trabajando el material dentro del rango de linealidad mecánica no es más que esto, dice, pasa por aquí, teoría del punto gordo, dice, si defino la deformación específica, puedo sacar la tensión, o si defino la tensión
puedo sacar la deformación porque todo está atado a este material y la expresión que lo gobierna en la relación existente entre estos dos es algo así. Entonces, con esta relación en juego, que era la que a mí me interesaba, yo podía decir que conocidas las deformaciones, podía plantear qué le pasaba a las tensiones. Las tensiones tenían que responder muy parecido a estas. Dice, acá comprime, acá tracciona, pensado en tensión. Mario, Sí. pregunta, ¿vos habías hecho los diagramas de deformación y tensión al revés la clase pasada? No sé si yo los copié mal. No tiene mayor importancia para qué lado Ah, ok. dibujás. Vos la idea es que si vos imaginariamente pusieses la mano encima de la pantalla y esa es tu sección transversal que estudiás, vos ves que la parte de arriba la empujás con los dedos hacia adentro y tirás de la parte de abajo. Ese giro gira en torno a la sección de esa línea que llamaste línea neutra. Quiere decir que las fibras de arriba tienden a encogerse y las de abajo tienden a alargarse. Perfecto. Para mostrarlo, para ilustrarlo, recuperé mi goma espuma. ¿La ven la goma espuma? ¿Ven las rayitas de la goma espuma indicadas acá? ¿Se llega a apreciar? Sí. Sí, sí. Quiere decir que si yo le meto flexión, le voy a poner dos pares en estos dos extremos. Y fíjense lo que hace esta sección cuando le pongo dos pares. Se ve que las secciones se mantienen planas. Sí, creo que se aprecia con claridad que las dos secciones se mantienen planas, pero se ve a la vez que rotan respecto de un eje, a ese eje le llamamos línea neutra. Dice, y si lo hace en el otro sentido, y si yo lo hago en el otro sentido, también se aprecia lo mismo. Dice, las secciones se mantienen planas, se ve que le metí flexión en la otra dirección, flexión Sí. en una dirección, flexión en otra dirección, y sin embargo las secciones se mantienen planas. Rotan, sí, rotan en torno de un eje, ese eje es el eje que no deforma, ni alarga, ni acorta, dice, a ese le llamamos línea neutra. Eso fue lo que vimos, digamos, en síntesis la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, una de las cosas que se pone de manifiesto es que la mayoría de los elementos estructurales o perfiles laminados están tabulados. Entonces, cuando yo tengo un problema de flexión oblicua, que es lo que estoy manejando una flexión oblicua. ¿Cuándo era oblicua? ¿Cuándo era oblicua? Bueno, oblicua era cuando, si quieren lo escribimos, oblicua es cuando la línea de fuerza, la línea de fuerza es la que conozco, es la que es dato de mi problema, la línea neutra es la que determino. Cuando la línea de fuerza no coincide con un eje principal de inercia. Cuando no coincide con un eje principal de inercia la línea de fuerza, entonces estoy en presencia de una flexión oblicua. Ahora, a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero muchos de los ejes principales de inercia vamos a encontrar que en la tabla de perfiles que vamos a usar aparecen. Entonces dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo agarro una flexión oblicua? Agarro una flexión oblicua y la descompongo como suma de dos flexiones rectas. Y alguien dice, ¿y entonces qué era la flexión recta? Ayúdenos a recordar, porque ya no me acuerdo qué era la flexión recta. Bueno, la diferencia entre la flexión oblicua y la flexión recta era, lo escribimos a continuación, dice, a ver, entonces, ¿qué era? ¿Puedo volver atrás? Sí. ¿Qué era la flexión oblicua? Dice, la flexión es recta
a diferencia de la oblicua, son las dos posibilidades. Flexión recta es cuando la línea de fuerza coincide con un eje principal de inercia. Entonces, se me ocurre que lo que podríamos intentar es ver qué pasa si yo descompongo una flexión oblicua. Uy, arranqué a trabajar en una hoja que estaba escrita. Bueno, vamos a ver cómo la mudamos esto para que no nos jorobe lo que está acá abajo. Pido disculpas, pero mudamos enseguidita. Enseguidita sacamos esto del medio para que nos quede ordenado. En vez de sacar lo que nos molestaba, arrancamos con una hoja nueva. Ahí está. Entonces, ahí estábamos parados. Quiero hacer una flexión oblicua como suma de dos rectas. Porque eso es más amigable el planteo. Entonces, me voy a buscar una sección transversal, y una sección transversal que conozca sus ejes principales. Dice, la figura que se me ocurre es una sección trapezoidal. ¿Es una figura común? No, no es común, pero tiene una particularidad que a mí me sirve desde el punto de vista pedagógico. Dice, si yo tengo esta sección y pongo la terna de referencia, el baricentro más o menos está recostado por acá abajo, y resulta ser de que si yo me paro con la terna, dice, este es mi eje Y y este es mi eje Z. Claro, la particularidad es que Y, punto y coma, Z, son ejes principales de inercia. ¿Alguien me podría decir por qué son ejes principales de inercia? El eje Z es un eje de simetría y el eje Y es perpendicular a ese. Perfecto. Esas dos condiciones alcanzan para definir que son ejes principales de inercia. Eso es todo lo que necesito. Entonces, en el caso esto no quiso salir prolijo. Dejen espacio para los costados, para que acá el dibujo va a tener dibujos por todo. Es más, si pueden, pásenlo más al centro de la hoja, para que no quede tan pegado al borde de la hoja, múdenlo más hacia un costadito, porque les anticipo, va a haber dibujos para todos lados. Entonces, lo que yo decía es que Y y Z son en pi. Ya resulta ser que tiene un par. Dice, el par que tengo aplicado es este. Dice, acá está. Es un par genérico cualquiera. Tengo ese momento flexor. Entonces a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, hagamos una cosa. Trabajemos por componentes. Primero, busquemos esta componente que está acá, la que proyecta sobre el eje Y. Para ser ordenados, empezamos con el M. Quiere decir que este es el momento flexor en Y. ¿Cuál es la línea de fuerza? ¿Con qué eje coincide la línea de fuerza? Si trabajo empecé a trabajar con una de las dos componentes, voy por suma. ¿Cuál es la línea de fuerza del momento flexor en Y? El mismo eje Y. No, ¿No es perpendicular al momento? es perpendicular al momento, por ende no puede ser el mismo eje Y. Z, ¿no es perpendicular? Está perfecto. ¿Ven cómo empieza a salir
con claridad cuál es la línea de fuerza. Dice, esta es la línea de fuerza del momento flexor que aplico en la dirección de I. Sí, señor. ¿Y cuál es la línea neutra? Recuerden, estoy trabajando con una flexión recta, producto de una descomposición de una oblicua en dos rectas. Quiere decir que si es recta, y esta es la línea de fuerza la tengo acotada, acá está mi línea de fuerza, ¿cuál es mi línea neutra? El eje Y. El eje Y es mi línea neutra. Ven que definida la línea de fuerza, puedo llegar a establecer la línea neutra. Y si no viniese por este camino, y tendría que ir a buscar cuál es el eje conjugado de inercia. En este caso es conjugado de inercia porque es principal. Quiere decir que si ahora yo pongo la manito diría que pongo el dedo gordo para acá, ¿ven la manito dibujada? Acá está los dedos de mi mano empujando la parte de arriba, y dice, acá hay una divisoria de aguas. Todo lo que esté de esa divisoria de aguas hacia arriba está comprimido. Todo lo que esté, lo rayo, finito para que no se me superponga con millones de cosas. Dice, todo lo que esté por debajo de esa línea neutra, está traccionado. O sea, si lo miro, hago una representación de la cara transversalmente. Miro la cara, acá está la cara. Quiere decir que como la línea neutra corta por acá, dice por acá, acá corta. Dice, la parte de arriba la comprime, sí, acá comprime, acá arriba comprime, no sé para qué lado dibujé la vez anterior, no te asustes, da lo mismo. Acá arriba comprime, lo que necesito es que entiendas qué comprime y qué tracciona. ¿Por qué es tan importante que comprime y que tracciona? Porque hay algunos materiales como el acero que funcionan muy bien en los dos sentidos, en compresión y en tracción. Pero el segundo elemento importante que nosotros vamos a trabajar es hormigón, y el hormigón no funciona tan bien, es más, no funciona bien cuando la cosa es atracción, por eso es que le ponemos acero. Entonces, podrían ser las deformadas en la dirección del eje X vinculadas al flexor aplicado en la dirección de Y. Claro, si eso es cierto, yo podría volver a dibujar eso mismo, pero ahora, pensado en tensiones, dice, pensado en tensiones, este dibujito debería ser algo parecido a esto, dice. ¿Es análogo? Sí, es análogo porque está multiplicado por una constante, con lo cual lo único que cambia es que está en otra magnitud en juego. Acá son deformaciones, acá son tensiones, esta es una tensión en X debido al momento flexor en Y. Ahí está, perfecto. Con lo cual, construí este problema. Ahora, si quisiese sacar de la expresión anterior, ¿cuánto valen las tensiones inducidas por este flexor en Y? Dice, ¿se acuerdan? La expresión tenía, acá estaba, dice m por el seno de alfa. Entonces, m por el seno de alfa. Esa era la única expresión que tenía. El m que estoy trabajando, en mi caso, se llama MI. El seno del ángulo es el seno que forma la línea de fuerza con la línea neutra. Seno de 90. Bueno, en este caso es 1. Seno de 90 es 1. Después me dice, J de la línea neutra. Ah, ya sé lo que me piden. Me pide que ponga acá abajo el J referido a la línea neutra. En este caso es JI. Y después me dicen, y la distancia medida con relación a esa línea neutra. Ah, entonces lo que me piden es que acá ponga una distancia en la dirección del eje Z. Ahí está. Saqué mi primer diagrama. Ahora voy al segundo diagrama. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es, en vez de trabajar con ese, voy a trabajar con esta segunda componente. Dice, acá me aparece un segundo par. Es este par que está acá. Ahí. ¿Cuánto vale ese par? Dice, mire, ese par vale M proyectado en la dirección del eje Z. Es decir, que si ahora pongo este par, acá evidentemente cruzado con este tengo que tener ahora la línea de fuerza está acá, no está donde estaba antes. Esta es la línea de fuerza del MZ. Y acá abajo, y bueno, si esa es la línea de fuerza, esta es la línea neutra.
¿Se sigue hasta acá? ¿Se entiende lo que planteo? Sí, sí. Sí. Bien, entonces, acá aparece la divisoria de aguas. Dice, pongo la manito. A ver, voy a dibujar la mano. Pongo la mano encima de la hoja del dibujo para poder visualizarlo. Dice, acá tengo la mano, de forma tal de que el dedo gordo me queda para acá y empujo las fibras de este lado, tracciono del otro lado. Quiere decir que ahora, como rayamos la tracción, acá la tracción la tengo de este lado. Ese es el área traccionada. O sea que ahora para hacer esta representación la voy a tener que hacer abajo, no la puedo hacer en esta dirección, sino que tengo que representarlo acá abajo. Dice, bueno, entonces tomo un eje representativo por acá. Y me encuentro que los dos extremos más alejados de mi línea neutra son este extremo y este extremo que está por acá. Dice, ahora lo que se pone de manifiesto es que las fibras que están por acá se comprimen, pasan por acá, que es la línea neutra, y se traccionan las que están de este lado, dice. La línea neutra quedó dibujada. Esto es compresión y esto es tracción. Y estas son las deformaciones en la dirección de X inducidas por el momento flexor en Z. Claro que si hay deformaciones, en un dibujo análogo debería haber tensiones. Entonces acá represento, dice, una cosa parecida tendría que tener en tensiones. Pasa por acá. Dice, y acá tengo este dibujo pensado en tensiones. Comprime acá, tracciona acá. Y estas son las tensiones sigma X debido al MZ. ¿Por qué siempre forman línea? Porque las secciones se mantienen planas. Como se mantienen planas, eso forma una línea. Si se labiasen, si se deformasen, podrían tener otra forma. Pero por ahora, todo esto se conduce a que tengo todo pensado en líneas. Bueno, vuelvo otra vez a la expresión anterior. Pongo el MZ, el seno vuelve a ser seno de 90. El momento de inercia que actúa acá es referido a la línea neutra. La línea neutra es el eje Z. Y ahora, cruzado, siempre es cruzado, dice la distancia en juego es I. ¿Y qué dice? Dice, mire, yo construí el diagrama este y este, que son diagramas de tensiones parciales. ¿Por qué parciales? Y porque ninguno de los dos da el total. Tendría que buscar el total y sería conveniente que encontremos el diagrama de tensiones totales. ¿Por qué lo pude hacer? Porque es válido el principio de superposición de efectos. Entonces desacoplé entonces el problema y con eso llegué a la expresión. Si yo quisiese aunar en una sola expresión las tensiones, fíjense que yo cuando hice el planteo trabajé con un par, un momento flexor, cuyas dos componentes, MI y MZ, fuesen positivas. ¿Para qué? Para partir de un planteo lo más genérico posible, es decir, arranco trabajando con componentes positivas. Bueno, si eso mismo lo quiero hacer ahora en la suma de las tensiones, debería buscar un punto por acá, tal que ese punto lo podemos llamar A por darle un nombre, lo que voy a hacer es plantear las tensiones correspondientes a este punto. ¿Por qué me pongo un punto en el primer cuadrante? Para que ambas distancias sean positivas. Entonces lo que podríamos hacer es escribir una expresión general que agrupe ambas tensiones. Dice, las tensiones van a ser MI sobre JI por Z, y acá me va a aparecer MZ sobre JZ por I. Lo único que tengo que tener cuidado es qué signo es el que entra en juego. Dice, a ver, para el primer caso, cuando me paro en el punto del primer cuadrante, la tensión que aparece asociada es una tensión positiva. Ahora, cuando me paro en un punto del primer cuadrante y voy a buscar la tensión, dice, esta es negativa.
Dice, acá agrupé las dos tensiones, por suma de estas dos, encontré la expresión que me da las tensiones totales. Perdón, profe, no entendí los signos, ¿cómo los pusiste? Mira, si vos te parás en un punto A, que es un punto del primer cuadrante, ambas distancias y z son positivas, venís a buscar la tensión sigma x debido al MI. Y en ese caso esa tensión te dio positiva. Acordate, MI, MZ y el punto A son todas positivas. ¿Para qué? Para que después si te sale que en vez de tener un MI positivo tenés un MI negativo, ingresás acá con el signo. Entonces, viniste acá y te dio positiva, pero cuando viniste acá te dio una tensión negativa. Claro, y si yo me paro en el tercer cuadrante, por ejemplo, que son las dos, Si tipo yo, las dos distancias ¿cuáles serían? negativas. Vamos a pensar juntos, para tratar de responder. Ah, por su cumpleaños. Sí, si no iban las amigas. ahí entendí. Si me paro en cualquiera de Sí, pero estos igual te la paró en puntos, la tarde para tomar el té con sus amigas, que algunas van a venir. por Sí, favor, bueno, quiere venir. apaguen, hay Vale. uno que tiene el micrófono abierto. Simplemente Sí. para que Sí, fui yo, me disculpo. No, no hay problema. Mirá, estamos de acuerdo que los puntos más comprometidos son los cuatro esquinas de este problema. ¿Por qué? Porque donde se dan las tensiones más grandes siempre se dan en el contorno de pieza, nunca se dan en el interior de la pieza, siempre en los bordes de la pieza. Entonces, si yo les planteo esto, ¿cuáles les parecen los puntos más comprometidos a estudiar? ¿Cuáles estudiarían ustedes? Porque recuerden que su objetivo es que esté por debajo de la tensión máxima que el material es capaz de resistir. En realidad, más que la máxima que es capaz de resistir, nos vamos a tomar un coeficiente de seguridad y vamos a decir, vamos a ir contra la tensión admisible, que está apartada de la máxima, porque no quiero llegar al límite de la capacidad resistente del material. Pero si miro esa figura, ¿cuál de los cuatro puntos le parece los más comprometidos? A y D. A, A y D. D. A y D. ¿A qué es el punto más qué? Más comprimido. Y D el más traccionado. Perfecto, dice A, punto más comprimido, D, punto más traccionado. Perfecto, ya tengo ahí pensada la cuestión. Si quiero sacar el valor de alguno de esos puntos, entrando en esta expresión con el MI y el MZ, en este caso ambos positivos, y con las coordenadas del punto A y del punto D, tengo encontrado ese punto. Vamos a cambiarle el nombre a este punto para que no todo se llame A, sino pobrecito todo se llama H. Mario, ¿por qué es así que A está más comprimido y D Porque más te acordás traccionado? que trabajamos la flexión oblicua como suma de dos rectas. Quiere decir que vos tendrías que sumar las tensiones debido a este diagrama más las tensiones debido a este diagrama. Entonces, si busco el punto A, vamos a tomar el punto A como punto referente. Vamos a buscar la más comprimida. Voy a buscar las tensiones asociadas a este punto. Dice, tendría que venir a buscar en este diagrama y me encontraría que esta es una de las tensiones. Porque debido al flexor ERI tiene ese valor de tensión dibujado ahí. Por supuesto que eso es un número. Ahora no tengo el número, porque no estoy haciendo un ejercicio. Ahora, cuando voy a buscar la tensión debido al MZ, tengo que tener cuidado, porque lo primero que me trae a cuento es pensar en venir a buscar este valor que está acá. Este. Pero si yo me paro en este valor que está acá, este que está acá, fíjense qué punto estoy analizando. Estoy analizando este punto que está acá. Y ese punto no es A. Quiere decir que cuando yo venga a buscar la máxima tensión negativa, tendré que bajar este punto por acá para encontrar dentro de este diagrama este valor que está acá.
La suma de esas dos tensiones me daría la tensión en A. Bueno, lo que pasa con el punto D es que el punto D es más sencillo, porque el punto D es este. Y el punto D dice, es la suma de este valor más claramente este valor. Porque estos dibujos están contra los contornos de pieza. ¿Lo expliqué con claridad? ¿Cómo sumo las tensiones y qué signos son los que actúan? Sí, me quedó claro, gracias. Bien. Yo tengo una preguntita. Dale. Pequeña. En la distancia siempre positiva, entonces, tipo la distancia Z y la Las distancia distancias no son siempre positivas. Las distancias son positivas y el punto es como el punto H que tenemos dibujado acá, en el cual Y respecto al punto H es positiva, Z respecto al punto H es positiva. Si vas a buscar el punto A, tiene Y positivo, Z negativo. Sí. Y entonces, ¿cómo sería? No veo por qué sería el más comprimido. Porque ¿No mira, sería el punto B? vos buscas el punto A, ¿no es verdad? Y te metés en esta expresión que está acá. Dice, tiene Z negativo. El MI es positivo, el JI siempre positivo, no tiene otro valor. Sí. Y con Sí. un Z de valor negativo, este término se te hizo negativo. ¿Muy bien? Estoy buscando el punto A. Sí, pero las... Ok, sí. Mira, voy con el punto A. Tiene coordenadas. Vamos a entrar en esta expresión. Tiene coordenadas en Z negativo. El MI que yo tomé para mi trabajo fue positivo. Quiere decir que lo dejo como está. El JI, siempre la inercia es positiva, así que ese queda positivo. Al ser Z negativo, todo este término se te convirtió en negativo. Ahora, vamos a buscar en la otra dirección. Voy a buscar el punto A. Las coordenadas del punto A dice I positiva. Ah, entonces cuando entro acá, el MZ, para mi caso, lo planteé positivo. Quiere decir que queda positivo. El JZ es positivo y el I es positivo, con lo cual este término es negativo. Negativo y negativo me da el más comprimido. Voy al punto D. El punto D que tengo acá tiene coordenadas en Z positivo, este término es positivo, y el I negativo. Quiere decir que este término que era negativo se me convirtió en positivo. La suma de estos dos me da el punto D como el más traccionado. ¿Sí o no? ¿Entendió o no? Sí, ahí sí. Ahí sí. Gracias. No, no hay problema. Ahora, a mí me interesaría encontrar una ecuación que me ayude a tratar de acercarme a la posición de un diagrama de totales, para lo cual lo que necesito es encontrar la ecuación de la línea neutra. Y para encontrar la ecuación de la línea neutra necesito que alguno de ustedes me ayude, porque me olvidé. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación de la línea neutra? ¿Qué era la línea neutra? ¿Qué particularidades tenía todas las fibras que estuviesen contenidas en el plano neutro? No se deforma. Tensión cero. No se deforman. Y después, si no escuché mal, ahí alguien dijo tensión cero. ¿Dijo así? Dijo, si no hay deformaciones, ¿hay tensiones? Y la respuesta es no, no hay tensiones. Quiere decir que si no hay tensiones, pero entonces la ecuación es muy simple, porque sería cuestión de agarrar esta ecuación que está recuadrada y escribirla igualándola a cero. Dice, 0 igual. ¿Y no tiene más dificultad que esto? No. ¿Para qué quiere buscarse dificultades? No se la busca. MI sobre JI. Claro, lo que tiene que tener cuidado es que este Z no es un Z cualquiera. Es un Z tal que forme parte de la línea neutra. Ah, sí, bueno, está bien, eso es aceptable. Es una distancia a un punto de la línea neutra. MZ sobre JZ, y este punto I no es un punto cualquiera, es un punto que pertenece a la línea neutra. Dice, bueno, acá tengo la expresión. La primera condición que me surge es,
Y bueno, ya que estoy en esa, podría hacer lo siguiente. Digo, bueno, hago 0 una de las dos. Para z de la línea neutra igual 0. Dice, uy, me sale que y de la línea neutra es igual a 0. ¿Está bien o está mal? ¿Qué quiso decir con eso? Que pasa por el baricentro. Bien, perfecto. Dice, no, eso está perfecto. Dice, esto quiere decir que pasa por G. Perfecto, era lo que yo sabía, pasa por G. Perfecto, hasta acá lo tenemos. Y la otra coordenada la tengo que buscar, porque esa no la tengo tan clara. Dice, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es, vamos a tratar de encontrar un punto. Pero primero lo vamos a contar, después lo vamos a tratar de hacer analíticamente. Ya sabemos que la línea neutra que nosotros tenemos es una línea neutra que pasa por acá. ¿Alguien tiene duda? Por acá pasa. Eso no nos cabe duda. Nos falta encontrar un punto más. Si encontrásemos un punto, podemos trazar una línea. Los invito a encontrar un punto más, cualquiera, el que se les ocurra. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir, ¿qué pasa si me paro sobre la línea de las fibras inferiores llamadas CD? Si yo me paro sobre CD, para buscar un punto más. Fíjense, en esta línea me paro. ¿Está de Z hacia la izquierda o hacia la derecha ese punto? No importa dónde, sino si está hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué les parece? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Bueno, alguien que fundamente por qué piensa para un lado o para el otro. Alguien dijo a la izquierda, alguien dijo a la derecha, como siempre estamos divididos. Tratemos de unificarnos con algún criterio lógico que nos acompañe. Yo digo que a la izquierda porque según uno de los diagramas comprime y según el otro tracciona. Cuando sean iguales el módulo, va a ser nula la tensión. Bien, parecería un criterio bastante sano. Él dijo, yo veo que todos los puntos que están apoyados sobre esta línea CD tienen, por un lado, esta tensión, llamémosla A, por llamarla de una manera, ese valor. Quiere decir que vino con esa magnitud y vino a buscar dónde en este diagrama, si este diagrama estuviese a escala, dónde este valor de A aparece dibujado. Y dice, nunca sumándolo hacia la derecha, porque A positivo con otro valor positivo nunca se anula, pero si lo miro hacia la izquierda dice, uy, encontré que ese punto A, entiéndame que es ilustrativo, es pedagógico, está acá. Entonces, si vengo a buscar ese punto A, dice, ese punto A lo subo por acá, y me encuentro, acá tengo otro punto de la línea neutra. Perfecto, acá está la línea neutra. Esta es mi línea neutra general. Una cosa que puede ayudar a ver. La línea neutra no va a coincidir con el momento flexor, pero tampoco va a diferir diametralmente. Va a estar en el orden del momento flexor. Miren el flexor aplicado, es este M que tengo acá. Miren la línea neutra, no coincide. Pero no es que me quedó al revés. Si me quedó al revés, alarma. Eso tiene que estar mal. Tiene que tener más o menos la forma del flexor. ¿Se entendió esa premisa? Es una regla mnemotécnica, para que yo me la pueda acordar. Miro el dibujo y digo, tiene coherencia, sí. Quedó parecido al M. No me quedó diametralmente opuesto. Ahora, si eso lo quisiese hacer analítico, bueno, habría que establecer alguna distancia, por ejemplo, decir que esta distancia de acá hasta acá la llamo D1. No sé cuánto vale, pero esto es D1. Entonces, si pongo D1, digo, bueno, entonces, para Z de la línea neutra, siguiendo con el mismo criterio, pero ahora desde lo analítico, igual a D1, voy a calcular cuánto vale I de la línea neutra. Y el I de la línea neutra sale de acá. Dice, yo pasé y me quedé
Con este término me quedó MI sobre JI. El Z de la línea neutra ahora se llama D1, es positivo, y me quedó un JZ acá arriba y un MZ acá abajo. Dice, acá está, este es la coordenada que estaba buscando. Y algo importante, ¿cómo me dio? ¿Me dio positivo? ¿Me dio negativo? ¿Cómo me dio? Dice, me dio positivo. Si el D1 es positivo, como lo trabajé acá, me dio que esta distancia, esta que está de acá hasta acá, es la que saqué analíticamente. Acá está I de la línea neutra. Ese que saqué ahí abajo. ¿Se entendió lo que hice? Y me quedó positivo. Sí, me quedó positivo. Ya tengo ubicada la línea neutra. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trazar el diagrama de totales. Entonces, ese diagrama de totales ahora dice, ¿cuáles son las fibras más alejadas? Traigo la línea neutra desde arriba hasta hacerla tangente a la figura. Si traigo la línea neutra desde arriba hasta hacerla tangente, me encuentro que esa línea neutra dice, se hace tangente por acá. Traigo la línea neutra desde abajo hasta hacerla tangente a la figura y dice, esa línea neutra se hace tangente por acá. Les advertí que iba a venir un dibujo abierto por ahí. Ahí está. Quiere decir que si yo ahora grafico por acá un eje, lo que me quedó por composición me dice, mire, acá está comprimido y acá está traccionado. Bueno. Pero vamos a hacerlo un poquito más abajo, para que no quede tan empastado. Un poquitín más abajo. Acá. Dice, tengo el punto A está comprimido y el punto D está traccionado. ¿Voy bien? Quiere decir que si quisiese hacer esa representación, observen, imagínense que ustedes tienen esto numéricamente determinado. Entonces conocen el valor de A que está acá, este valor de A lo conocen, voy a trabajar con el valor de D, tengo el valor de A, y tengo el valor de B, siendo B esta magnitud que está acá. La llamo con 2 letras para que se entienda. Quiere decir que si dibujo acá, acá está, dibujo acá, esto es A. Y a continuación le pongo B, acá está B. Dice, acá está el punto más traccionado. Conocido el punto de máxima tracción, conocido el punto donde tiene que pasar, dice, yo ya sé que esta línea me tiene que quedar una línea más o menos así. Tiene que venir a buscar acá. Y acá está el diagrama de totales definido, dice. Acá está comprimido, acá está traccionado. ¿Cómo lo hice? Bueno, tomé los valores de la tensión en D y la tensión en A y eso me permitió hacer la gráfica. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no expliqué con claridad? Este diagrama que estoy dejando acá, ahora les devuelvo la palabra, es el diagrama de tensiones totales. ¿Alguna duda, por favor? Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? O sea, los extremos del diagrama son las tensiones máximas y mínimas. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Que sí, cuando no, vas a no. buscar en el extremo A, no es este valor que está acá, sino este Totalmente. amarillito que te quedó acá adentro, ¿no? Porque vos tenés que buscar las tensiones máximas que correspondan a tu sección, no afuera de la sección. Lo que te interesa son las tensiones adentro de la sección. ¿Eso está claro? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Tiene que estar adentro de la sección. O sea que este valor que está acá es la suma de estas dos ordenadas. Esto es C, esto es D,
Y lo que vos graficaste acá es C más D. ¿Dudas? Sigo construyendo. Si esto se pudo entender, sigamos construyendo. Si tienen dudas, paro, ¿eh? ¿Qué pasa si estudiamos la flexión en una sección recta? En una sección, no recta, en una sección rectangular. Para simplificar otra vez, volver un poco al ejercicio que habíamos hecho, ¿no? Miren, a ver, yo tengo una sección rectangular. La forma de mi sección es ahora una sección rectangular. De forma tal de que este ancho es B, esta altura es D, y le aplico a este problema, bueno, vamos a empezar por algo simple. Acá está mi terna de referencia. Este es el eje X, este es el eje, perdón, este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces, si yo le aplico un momento flexor acá, y se le aplica un flexor, ahí, aplico este momento flexor. Este es el momento flexor. Con lo cual, ahora ya aprendí, esta es la línea de fuerza, y este, en coincidencia, es la línea neutra. Pongo y dibujo mi manito, y mi mano dice, todas las fibras que estén por debajo están comprimidas, todas las que están por arriba están traccionadas. Ya sé que lo que necesito para definir este caso es conocer qué le pasa a las tensiones. Las tensiones y deformaciones se acompañan. Arriba está comprimida, la línea neutra pasa por acá, abajo está traccionado. Dice, este problema es un problema así. Ahí está. Comprime, tracciona. Dice, las tensiones sigma X obedecen, como solo tengo un momento flexor en Y, obedecen a esta simplificación. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo era 90, el seno de 90 era 1, si es un MI va sobre JI, y la distancia siempre va cruzada, si es en Y va en Z ahora. Entonces, ¿qué me interesa calcular a mí? Bueno, a mí me interesa, por ejemplo, dimensionar la pieza. Y si yo quiero dimensionar la pieza, tengo que ir a buscar cuáles son las tensiones máximas. Y si busco tensiones máximas, las tensiones máximas obedecen a las fibras que están más alejadas de la línea neutra. O sea, que son la fibra superior o la fibra inferior las que generan tensiones máximas. Quiere decir que si yo quiero calcular sigma z máximo positivo, lo que voy a hacer es calcular con esta expresión MI sobre JI, y esta distancia es el Z de la fibra inferior. O sea, esa distancia es esta distancia que está acá, dice D sobre 2. Mientras que si quiero calcular la fibra superior, dice la expresión es la misma, salvo que ahora voy a poner la distancia contra la fibra superior, porque ahí tengo que tener el máximo de función, dice. Ahora tengo que poner el Z superior, entendiendo que las fibras de abajo son las fibras inferiores y las de arriba son las fibras superiores. ¿Y qué tengo que encontrar? Bueno, en todo momento lo que tengo que lograr es que estas tensiones estén por debajo de la tensión admisible. Dice, tienen que estar por debajo del admisible. Esa es la condición de resistencia. Y un poco la clase pasada les habíamos contado que esto
para perfiles laminados suele estar tabulado. Por eso que estos dos términos suelen venir agrupados. ¿Sí? Se lo suele llamar con la letra W y en tabla lo aparece con la letra S. ¿Qué hace? Dice, es lo que llama el módulo resistente elástico, lo llama con la letra S. Dice, a esto lo llama módulo resistente elástico. ¿Qué hace? Dice, mire, lo que hace es muy simple. Hace JI sobre la distancia más grande. D sobre 2 en este caso. A eso lo llama módulo resistente elástico. Fíjense, para nuestro caso eso sería BH cubo 12 dividido D sobre 2, o perdón, B, no lo llamé H, lo llamé D. BD cubo 12, B, D cubo 12, y acá abajo me aparece D sobre 2. Con lo cual, este módulo pasó a ser BD cuadrado 6. Entonces, con ese módulo resistente elástico es con el cual yo voy a salir a calcular. Y ahora les pregunto, tratemos de analizar la sección rectangular, que es la más simple, y busquemos cómo la orientamos. Nosotros, nuestro ejercicio que nos venimos dando es un ejercicio bien simple. Nosotros tenemos este ejercicio. Dice, si yo tengo este ejercicio que es con el eje X que arranca acá y va para allá, con el eje Z que baja para acá, y el eje Y que sale hacia nosotros. ¿No? Está bien, no me equivoqué con la terna como me pasó hasta ahora, ¿no? ¿Está bien la terna? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, la pregunta es, supongamos que yo tengo el caso más claro, una viga con una carga P. La sección rectangular la pongo en esta condición o la pongo en esta condición. ¿En qué dirección pongo la sección rectangular? ¿Qué les parece? ¿En la dirección 1 o en la dirección 2? La 1. En la 1, claramente. ¿Por qué? Dice, porque mire, cuando usted pone la sección 1, lo que está trabajando es la carga que usted le está aplicando es una carga gravitatoria, está actuando en esta dirección. ¿Y a usted qué le interesa? Y a mí lo que me interesa es en todo momento tener el máximo momento de inercia que se oponga a eso. Es decir, este momento de inercia es el que me interesa que sea máximo. El JI me interesa que sea máximo. ¿Por qué? Y porque si es máximo, al trabajar con esa sección rectangular, mi diagrama de tensiones es un diagrama de tensiones que comprimirá arriba, traccionará abajo. ¿Alguien no llega a ver que esta sección rectangular es así? Que comprime arriba, tracciona abajo. Por favor, si no lo ve, es el momento de verlo, ¿eh? Porque lo que quiero marcar es, yo tengo una carga aplicada así, vertical. ¿Qué me conviene? ¿Que esto haga así o acostarlo y que haga así? Dice, bueno, claramente me conviene ponerlo en esta posición, porque en la otra posición, la inercia que tengo, es una inercia mucho más reducida. Dice, ahora cuando usted pone el I acá, fíjense que el momento de inercia en I es notablemente más chico. ¿No? Entonces, el diagrama de tensiones va a responder similar a ese, pero va a aparecer dibujado así.
Con lo cual la capacidad que va a tener esta pieza va a ser mucho menor. Acá está negativo y acá está positivo. Y alguien dijo, ¿qué pasa si esa sección rectangular que usted está dibujando se le ocurriese manteniendo esa dirección de carga que usted dibujó, ¿no? Porque la carga sigue estando así. Y alguien dijo, ¿y qué pasa si la carga sigue estando así? Usted trata de optimizar esta sección. Entonces, lo que es simplemente con la idea de tratar de darnos una idea, ¿no? ¿Qué pasa si divido esto? Vamos a dividirlo en pedacitos, vamos a dividirlo así, mire. Vamos a dividir esta pieza de esta manera. En tres, para que no sea una cantidad enorme. En tres acá, en tres acá. ¿Qué pasa si estos dos cuadraditos que tengo acá, estos dos cuadraditos que tengo acá, yo los coloco acá? ¿Y qué pasa si estos dos cuadraditos que tengo acá, de la sección rectangular, los coloco acá? Y con el mismo criterio digo, bueno, entonces estos dos cuadraditos que tengo acá, los coloco acá. Y estos dos cuadraditos que tengo acá, los coloco acá. Dice, bueno, ahora lo que tiene es que puso la mayor masa lo más alejado de su línea neutra, porque mi línea neutra aparece dibujada por acá, ¿no? Dice, ahora me quedó una sección que tiene esta forma. Dice, estoy buscando optimizar esa sección y se me ocurrió pensar en esta idea. Dice, claro, como la línea neutra mía es esta, porque esta es la línea neutra, yo necesito, coincidente con la línea neutra, para estas cargas, el mayor momento de inercia. ¿Y qué hice? Bueno, convertí la sección rectangular en un doble T. Fui buscando optimizar ese perfil. Pero esa es la idea del perfil laminado. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Imagínense que ahora los invito a hacer un pequeño ejercicio chiquitito. ¿Qué pasa si yo tengo un ejercicio? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es simplemente ilustrativo para que, porque uno dice, ¿siempre serán secciones con doble de simetría? No, a veces no. Dice, ¿qué pasa si la sección es una sección T? En vez de un doble T, ¿será más óptima o menos óptima? ¿Qué sensación tiene? Estoy cambiando solamente, dejo el mismo ejercicio siempre y le voy cambiando la forma de la sección transversal. Tenía la 1, la 2, se me ocurrió armar un perfil doble T, ahora dejo la misma pieza, pero le pongo una sección T. Y esa sección T, lo que propongo hacer es esto, dice, imagínense que la sección T fuese esta. Achicarlo un poquito, que se va a ir muy grande. Es simplemente por jugar para poder hacernos a la idea. De modo tal que esto sea 5 veces A, esto sea A, esto sea 5 veces A. Para acotar un poquito cómo es la pieza, esto sea A. ¿No? Y ahora, la sección que estoy estudiando, bueno, la sección que se me ocurrió estudiar es esta. Esa es la que me puse en juego. Una sección en T.
Y si yo quisiese calcular esa sección en T, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Porque esta no está tabulada. ¿Cuáles serían los pasos si tengo esta sección? La tenés que separar en dos rectángulos para poder encontrar los baricentros y eso. O sea que lo primero que vos decís es que lo primero que tengo que hacer es calcular baricentro. Porque si no ubico el baricentro, no tengo la posición de mi línea neutra. Ya sé que la carga está en vertical, ¿no es verdad? Entonces necesito encontrar mi línea neutra. Para encontrar la línea neutra necesito poder posicionar el baricentro. Bueno, los invito a hacer baricentro. Repase, corto, breve, si tomo por acá, dice, esta es la sección, esto es NN, y lo que voy a hacer es, para sacar el baricentro, voy a sacar el estático respecto de esa sección NN. O sea, eso sería 5, siguiendo lo que me dijo la señorita, dijo divide en dos rectángulos. Perfecto, 5A. Dice, acá tengo un baricentro, acá tengo otro baricentro. Dice, el baricentro del primer rectángulo, son dos rectángulos iguales, 5A por A. Dice, 5A por A, 5A cuadrado, que multiplica a A sobre 2, más 5A cuadrado, que multiplica a 2,5 de A, 3,5 de A, 3,5 de A. Y esto debería ser igual al área total, 10A cuadrado, por esa distancia baricéntrica, ¿no? Y la distancia baricéntrica la podríamos llamar, yo sé que el baricentro va a estar por acá, más o menos sé que está por acá, con lo cual, o supongo que está por acá, acá aparecería el eje Y, acá aparecería el eje Z por acá, el otro no lo busco porque sé que está sobre este eje de simetría. Dice, acá está el baricentro de mi sección, perfecto. Dice, quiere decir que lo que necesito es calcular esta distancia, que la podríamos llamar D1, por llamarla de alguna manera. Por D1. Con lo cual, si hago una cuenta sencilla, dice que esto me da que D1 va a ser igual. Fíjense, acá tengo 2,5, acá tengo 5 por 3,5. Una cuentita hecha con un celular, a ver qué da. A ver, si hago la cuentita esa simple. Dice, tengo 2,5 más 5 por 3,5, me da 20. Dividido 10, me da 2. Dice, esto me quedó 2A. Y si ahora necesito, la otra cosa que necesitaría es, ahora ya sé que esto vale 2A, lo que necesitaría es calcular cuánto vale JI. Y para calcular el JI necesito hacer Steiner, porque el primer rectangulito que nos dividió la señorita decía que 5A por A cubo sobre 12 más, y ahora lo traslado, 5A cuadrado por D1 es 2A, y la distancia que va del baricentro 1 al baricentro general es medio, acá es menos, si quieren, esto lo podemos escribir porque es fácil de calcular, esto es 1,5 de A. ¿No? Esto es 1,5 de A. A lo que le tendría que sumar ahora, dice, esto sería A por 5A cubo, dividido 12, y ahora tengo que sumarle por Steiner 5A cuadrado, y la distancia es, el baricentro es 2,5, 3,5, 1,5 es otra vez.
1,5 de A, si no me equivoqué. Con lo cual, si hago estas cuentitas, pero son cuentas muy difíciles, lo único que tengo que tener cuidado es que esta distancia que puse acá va al cuadrado. No me puedo equivocar, no. Si me equivoco me sale cualquier cosa, y esta distancia va al cuadrado, y dice, bueno, esto queda 100 tercios de a la cuarta. Y ahora, si yo tuviese que dimensionar esta pieza debido a flexión, ¿cómo sería el dimensionado de esta pieza a flexión? Dice, a ver, arriba comprime. Y abajo tracciona. Pero observen una cosa. Ahora las distancias son distintas. Entonces, cuando salga a calcular este módulo resistente elástico que nos apareció acá arriba, este módulo resistente elástico, si lo fuese a buscar en tabla y estuviese tabulado, va a trabajar definiendo el que mayor distancia tenga. O sea, va a venir a buscar respecto de esta distancia que está acá abajo, de esta de 2. ¿Por qué trabaja con relación a esta distancia? Porque cuando hace este momento, módulo resistente elástico respecto de SI, o expresado con la otra letra, con el WNI, hace JI dividido de 2. ¿Por qué trabaja con relación a esa distancia? ¿Por qué les parece que va contra esa distancia? Y no contra la de arriba. Es el máximo. Porque es el más grande de los dos. Y para perfiles laminados, como todo es a cero, dice, como tiene igual respuesta a tracción que a compresión, y a mí no me interesa calcular cuánto vale la tensión en este caso a compresión, porque la más grande se da en la fibra inferior. No en la fibra superior, sino en la fibra inferior. Quiere decir que si yo calculo hacia abajo, tendría el momento más grande de la pieza. Dice, esto sería 100 tercios de A cuadrado, de A cuarta, perdón, dividido, y acá me aparece que esta distancia de 2, si se acuerdan, esto era 2A, son 6A, dice dividido 4A. Dice, este es el valor que me aparecería acá, dice 25 tercios de A cubo. Ese es el valor que va a aparecer tabulado. Fíjense, para este caso es claro que la tensión, me parece a mí que es claro, la tensión máxima a compresión con respecto a la tensión máxima a tracción, como la relación de lados dice que de 1 esto es 2A. Y este dice que es 4A, dice, bueno, una es el doble de la otra. ¿Qué quise marcar con este ejercicio en T? Cuidado que las distancias pueden ser distintas y yo tengo que cuidarme muy mucho de cómo manejo ese juego de distancias. ¿Voy bien hasta acá? Sí, sí, sí. Para cerrar esta idea y hacer un pequeño descanso, solo para cerrar la idea y tratar de, cuando volvamos del pequeño descanso de prepararnos nuestro mate correspondiente, encontraremos que lo que vamos a hacer es a esta flexión, que es una flexión simple, convertirla en compuesta, que vamos a hacer en la segunda parte de nuestra clase. Le vamos a agregar un axis. Entonces, hagamos un cierre de lo que hicimos hasta ahora. Solo un cierre. Tratando de mostrar qué hicimos.
Bueno, a ver, si yo tuviese que hablar de ese cierre, diría, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, por un lado, la flexión oblicua, que es la que más nos interesa porque es abarcativa de las dos, como título del tema. Y por un lado, vamos a poner una composición de dos cosas. Vamos a poner la expresión general, ese va a ser un camino, y en contraposición a este camino, vamos a trabajar con superposición. A ver cuál de los dos caminos en dos flexiones rectas. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos confrontar estos dos caminos. Dice, imagínense que yo tengo este perfil laminar. Tengo un perfil doblete. Y ese mismo perfil doblete lo dibujo de este lado. A los dos le voy a aplicar la misma flexión. Tiene que ser oblicua. Ayúdenme porque no me acuerdo. ¿Cómo hago para dibujar una flexión oblicua? ¿La hago coincidir con I? ¿La hago coincidir con Z? ¿O no la hago coincidir ni con I ni con Z? No la haces coincidir ni con La I ni hago con Z. coincidir, porque si lo que quiero es que sea oblicua, no la hago coincidir. Bien, entonces no la hago coincidir. Ahí está. Bueno, repito la operación de este lado. Dice, bueno, entonces eso es, no la hago coincidir. Pero, este sí y este Z, y no la hago coincidir. Y al hacerla coincidir, me aparece dibujada por acá. Dice, este es el momento flexor que tengo aplicado. Acá está el dedo. ¿Cuál era el criterio que tenía acá? Bueno, vamos a ver qué datos tengo, qué datos me dieron. ¿Con qué datos tengo? Bueno, los datos de mi problema suelen ser que conozco el momento flexor, me vienen dado la línea de fuerza, si no conozco la dirección no lo sé, y la otra cosa que conozco es la sección transversal con la que quiero trabajar. Sí, esos datos los conozco. O sea, estos son datos de mi problema. ¿Cuáles son las incógnitas que tengo que trabajar? Bueno, la incógnita que yo tengo que buscar es en todo momento las tensiones. Y de las tensiones, la tensión que más me interesa va a ser generalmente la máxima. Porque la máxima es la que voy a tratar de comparar contra la tensión que hemos dado en llamar admisible. Entonces, este es el camino y tengo dos opciones. O transitar por la expresión general, que si me paro en la expresión general, lo que yo tendría que hacer es, como pasos que podríamos plantearnos, dice, a ver, ¿qué pasos tendría que dar si voy por la expresión general? Dice, y bueno, lo primero que tengo que hacer es que yo lo que encontré hasta ahora es la línea de fuerza. Dice, la línea de fuerza es esta. Dígame, perdón que a veces se te tiembla el pulso y te sale cualquier cosa, pero me parece que es amigable hasta acá. Esa es la línea de fuerza. ¿Es ortogonal acá? Sí, sí. Es simplemente por construcción, no es que... No, es por construcción y es ortogonal. Quiere decir que lo que tendría que hacer acá es venir a calcular el eje conjugado de inercia para el eje conjugado de inercia de la línea de fuerza para sacar
la posición de mi línea neutra. Ah. Complicadita la cosa, dice. Bueno, el eje conjugado de inercia, eso ya ni me acuerdo. No sé si Rita me lo contó, pero bueno, supongo que Rita me lo contó. Aunque Rita lo que es geometría de las superficies le provoca tirria, no quiere saber nada de explicar geometría de la superficie. Dice que ustedes lo tendrían que saber. Y nosotros le decimos, no lo saben, Rita. Bueno, lo que necesito es calcular este ángulo. Este ángulo es el ángulo alfa. O sea, ahí, si yo puedo ubicar el conjugado de inercia, podría calcular el eje alfa. Claro. Entonces, el segundo paso que tengo que hacer, porque no lo conozco, es calcular el momento de inercia respecto de la línea neutra. Uy, esta sí que es complicada, porque yo tengo tabulado el JI, el JZ, pero el J referido a la línea neutra no lo tengo calculado. Bueno, si usted pudiese calcular eso, entonces el tercer paso sería determinar las tensiones máximas positivas y máximas negativas. Pero este no es un paso tan complicado porque la expresión es bastante simple. Dice, la expresión obedecía que sigma era igual, sigma x era igual a E por el seno del ángulo sobre J de la línea neutra multiplicado por la distancia medida respecto de la línea neutra. Bueno, si pudiese calcular eso, yo sabría que en el punto más alejado por acá y en el punto más alejado por acá, tengo que tener las tensiones más grandes. Dice, acá tengo tensión negativa, pasa por acá, tensión positiva, dice, este sería el camino. Acá está negativo y acá está positivo. Y tendría que buscar los dos valores extremos. Este camino tiene lo engorroso de que necesariamente, ya cuando me dicen calcular el conjugado de inercia de la línea de fuerza, ya se me ponen los pelos de punta. Pero cuando me dicen calcular el momento de inercia respecto de la línea neutra, todavía se complica más. Entonces, el segundo camino que se nos ocurrió fue el de descomponer. Hicimos esto, descompusimos acá y nos encontramos con esto. Ese nos trajo aparejado la presencia del MI. El MI dijo, la línea neutra ya aprendí que coincide con ese, porque ahora estoy en una flexión recta, y entonces mi dibujo de tensiones para este caso es este dibujo que está acá. Y este es el otro camino que estamos por superposición, parecería este más amigable. ¿Por qué? Dice, mire, el problema que tengo acá es que es más fácil de definir algunas cosas. Yo puedo calcular estas tensiones sigma x debidas al MI con cierta facilidad. Porque si vuelvo a pensar en este criterio de irme planteando qué pasos hago, lo que hago es lo siguiente. Primero, determino los ejes principales de inercia. Bueno, en este caso es fácil de determinar. Y lo segundo que tengo que hacer es determino cuánto vale el JI, cuánto vale el JZ, que son los máximos de función. Bueno, generalmente esto está tabulado. O sea, está en tablas. El tercer paso es desproyecto. El M en un MI
y en un MX. Uy, qué lío, justo ahora el MX me quedó, dice, perdón, y en un MZ. Dice, bueno, si desproyecto en el MZ, dice, acá me quedó un par acá. Ajá. ¿Y ahora cómo va a hacer para escribirlo abajo si lo tiene tapado? No se haga problema. Ahora lo vamos a hacer. En vez de dibujarlo abajo, lo que vamos a hacer es dibujarlo arriba. Dice, o sea que este, dice que tiene un eje, vamos a mudar esto para que sea un poquito menos desprolijo. Ahí. Entonces, tiene un eje, este es el eje, y al igual que antes, acá, recuerden, el dedo gordo va para allá, la mano está acá está dibujada la mano, dice los 4 dedos, ahí están los 4 dedos, acá está la uña, dice, bueno, esto es lo mismo que pasa acá, dice, cuando dibujo esa mano, dice, el dedo gordo tiene que acompañar esta dirección, todo lo que esté de este lado comprime, todo lo que esté de este lado tracciona. O sea, mi dibujo dice que está comprimido de este lado y traccionado de este lado. Comprimido y traccionado. Entonces acá me aparece el sigma X debido al otro par que es el MZ. Entonces, finalmente, por composición, determino en el cuarto paso las tensiones máximas. Determino tau máximo, sigma máximo, determino las tensiones máximas. ¿Cómo hago la determinación? Por suma, sumo los valores. Bien, si es el caso de este perfil, yo lo que podría hacer es hacer lo siguiente. Agarro para la determinación de máximos y hago MI sobre el módulo resistente elástico en la dirección I. Cuidado, en tabla tiene letras distintas. En la tabla de perfiles no aparece con la letra I, aparece con la letra X. Pero le podría sumar el MZ sobre el SZ. ¿Y está tabulado? Sí, en la tabla de perfiles. ¿Y esto qué tiene que ser? Dice, bueno, esto tiene que ser, al igual que acá, la máxima tiene que dar menor que la tau admisible. Dice, bueno, acá también tiene que dar menor que la tau admisible, que la sigma admisible. Entonces, dos caminos. ¿Cuál es la dificultad del camino 1? Bueno, parece ser claro que el camino 1 no va a ser el camino que vamos a elegir. Lo dejamos planteado como un camino. ¿Por qué? Porque, miren, muchas veces lo que puede suceder es que cuando yo trabaje con otra composición de cargas, dice, ¿por qué puede haber doble composición de cargas? Porque en una estructura, por ejemplo, si tomo la estructura de un edificio, que es la que más fácil nos puede resultar, ¿qué cargas tenemos? Bueno, tenemos las cargas de los pesos propios. Pero además de la carga de peso propio, puede actuar carga de viento. Si estuviésemos en Mendoza, podría haber carga sísmica. Todo eso hace que este momento flexor actuante sobre la viga no solo cambie de magnitud, sino que puede cambiar de dirección. Claro, si cambia de dirección, si esto cambiase de dirección, me cambia el conjugado de inercia. Y si me cambia el conjugado de inercia, tengo que venir a buscar cuánto es el momento de inercia respecto a ese conjugado. Y eso es laborioso. Ahora, si de este otro lado cambia de dirección, el primer término no cambia, el segundo término no cambia, acá empieza a cambiar, donde desproyecto. Pero desproyectar no tiene la misma complejidad que tiene calcular el conjugado de inercia. Quiere decir que desproyectando es más fácil. ¿Por qué? Porque me cambió el momento flexor, lo desproyecto en MI y en MZ y puedo determinar finalmente las tensiones máximas trabajando, por ejemplo, con los módulos resistentes elásticos. Claramente de los dos caminos, el que vamos a usar es el de superposición como dos flexiones rectas. Lo que yo decía era que mi problema era, según la terna que yo traía, este era el eje X, de mi pieza, por acá aparecía el eje Y de mi pieza,
Por acá abajo aparecía el eje Z de mi pieza. Y hasta ahora lo que venía haciendo era trabajar con un plano que contenía al par que le estaba aplicando. Ese plano era un plano que traía aparejado este momento flexor. Dice, acá está el momento flexor. Dice de forma tal de que si yo lo miro ese plano hubiese aparecido dibujado acá, ahí en perspectiva, tratando de que me quede dibujado en perspectiva, me quedaría una cosa así, y ese plano estaría contenido en este plano que es el plano de fuerzas. Estoy nuevamente yendo para atrás y para adelante porque ahora lo que voy a hacer es tratar de ver si con este plano de fuerzas yo puedo agregarle el axil. Antes de agregarle el axil, lo que voy a permitirme es volver a dibujar esa sección transversal para que la idea quede clara. Y entonces digo, a ver, el momento flexor que tengo, si este es el baricentro de la sección, esta es la línea de fuerza. Bueno, acéptenme que esto es una línea aunque no lo parezca. Esto es una línea de fuerza y acá aparece el momento flexor. Ese momento flexor, habíamos dado en encontrar una línea neutra, que habíamos aprendido que la línea neutra en flexión simple era baricéntrica, aparecía esta como línea neutra. Estoy pensando en dónde podría estar la línea neutra, no sé exactamente dónde está, lo que sí sé es que esto generaba en la fibra de arriba, se comprimía, la de abajo se traccionaba, y mi diagrama de tensiones claramente era un diagrama de tensiones que tenía esta forma, dice, acá se comprime, acá se tracciona, y este es mi diagrama de tensiones en juego, negativo acá, positivo acá, donde las tensiones sigma X debidas al momento flexor. ¿Y por qué empiezo a jugar con esto debidas al momento? Porque ya sé que le voy a sumar el axil, entonces se me va a generar otro diagrama más. Este era M por el seno, era la que no nos interesaba, bueno, pero nos interesa como expresión general, a ver si sacamos alguna consideración. Esto era J de la línea neutra, y acá decíamos que la distancia la teníamos que tomar respecto a la línea neutra. Y ahora vengo y digo, bueno, ¿y qué pasa si le sumo el axil? ¿Y si le sumo un axil acá? Si le pongo un normal más acá. ¿Qué diagrama de tensiones genera el normal? ¿Cómo es el diagrama de tensiones? O sea, las tensiones debidas al normal. Omídense por un momento de este que es el momento flexor. Ese ya lo tenemos dibujado. ¿Qué pasa si pienso en tensiones normales? ¿Cómo son las tensiones normales para cualquier punto de mi sección transversal? ¿Son distintas? Iguales. Son iguales. Son iguales. Entonces, como eso sale de que son iguales, yo podría decir, bueno, ya que lo tengo orientado para este lado, ¿lo podría dibujar para cualquier lado? Sí, lo podría dibujar para cualquier lado, pero ya que lo tengo orientado para acá, lo que hago es hacer una gráfica que me permita pensar en un diagrama igual. Puse de tracción para que me quede más prolijo, y digo, bueno, ahora se me van a sumar estas, sigma X debidas al normal. Pero ese cociente dice que es n sobre a. Y si ahora digo, ¿y si sumo? ¿Qué particularidad daría como resultado la suma? ¿Qué cosa visualizan que le pasa cuando sumo estos dos diagramas? Porque no tiene otra complicación que esto, ¿eh? No vayan a buscar cosas rebuscadas que no las hay. ¿Qué pasó con la línea neutra? A ver, para que queden claro, esta era la línea neutra que teníamos debido al M. Ahora, cuando le sume el normal, ¿estamos de acuerdo que yo tengo que encontrar este valor, que solemos llamarlo A, lo tengo que encontrar donde aparezca ese A en los negativos, para que la suma de estos dos
me dé 0. Quiere decir que esta línea neutra vino a correrse hasta esta posición para que en la suma me dé la línea neutra ahora de este nuevo conjunto, que es la del flexor, punto y coma, la del normal. Se corrió. Quiere decir que si se corrió, ahora miren lo que le pasó, dice. Dice, bueno, ahora el diagrama de tensiones totales, lo podemos dibujar en verde. A ese diagrama de tensiones totales aparece, es igual la pendiente que tengo, porque como le sumo la pendiente que tengo en este tramo, como le sumo una constante, va a dar la misma pendiente, pero va a dar corrida esa pendiente. A punto tal de que eso va a ser así. Y tiene lógica, dice, y sí, claro, se les incrementaron las tensiones debidas al esfuerzo en tracción, porque a las de tracción le sumé más tracción, con lo cual tengo un resultado que podría escribirlo de esta manera: las tensiones en X son la suma de M seno de alfa sobre J de la línea neutra por la distancia D que tome medida respecto de esa línea neutra, que le sumo un término constante que es N sobre A. Algunas conclusiones que puedo sacar. Bueno, la primera es que la línea neutra normal, flexor, vamos por la negativa, no es baricéntrica. La segunda condición que puedo decir es que la línea neutra del momento flexor y la línea neutra del normal flexor son paralelas. ¿Por qué? Porque no cambié nada el ángulo, porque lo único que le hice es un término, una suma de un término constante. Entonces, como no cambié, son paralelas. Y la tercera cosa que podría decir es que el valor de la tensión sigma X para un punto que pase por baricentro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la tensión para un punto pasante por baricentro? N sobre A. Bien, dice que este valor es el valor del axil puro. No tengo más conclusiones, esto es tan simple como eso. ¿Lo podría haber visto de otra manera? Sí, recuerde que siempre está el doble camino, entonces podríamos haberlo visto desde el otro camino. Visto desde el otro camino Mario, sería... Sí. perdón que te interrumpa. No. Entonces, volviendo a los diagramas, a la suma más que nada, Sí. vos lo que hiciste ahí fue buscar el valor de A en compresión y después ver dónde se anulaba para así hacer la suma, ¿no? Claro, porque lo que vos hacés es, la línea neutra tiene que ser aquella que tenga tensión nula porque tiene deformación nula. Claro, Como perfecto. tenés diagrama de tensiones parciales, nunca se puede dar de la línea neutra debido al flexor hacia abajo porque tenés valores positivos. Entonces, al sumar un positivo contra otro positivo, nunca se puede anular. Siempre Claro, tendría que estar de la línea neutra hacia arriba, tratando de igualar el valor de N sobre A. ¿En qué lugar aparece ese valor de tensión con signo negativo debido al flexor? Y dice, bueno, Perfecto. este A con este A lo encuentro, acá se aparece la línea neutra. Después Perfecto. lo vamos a determinar. Esa distancia no es que va a quedar en el aire, la vamos a sacar y la vamos a calcular. Pero lo que Ok. quiero es contar una cosa media pava, no hice nada extraño, simplemente sumé ese término. Si alguien no entendió, sí saqué algunas conclusiones. Y esas conclusiones parecen tener cierto interés, porque ahora tengo que cuidarme, porque lo que hasta ahora fue una premisa de que la línea neutra, que pasaba siempre por baricentro, la línea neutra, cuidado amigo. Dice, si usted está en una flexión compuesta, eso no es cierto. Ahora lo vamos a ver lo mismo, es el mismo juego que venimos haciendo siempre, no es que lo voy a cambiar radicalmente,
simplemente, ¿qué hicimos? Bueno, todo lo que hicimos fue jugar con una pieza que era esta, que hasta nos la habíamos dibujado. Recuerden dibujar la medida de correo para que, y le voy a hacer a esta pieza medianamente rápido, porque ya aprendí cómo era este juego. Dice, esta pieza que está acá, dice, le voy a dibujar mi terna. Dice, bueno, mi terna tenía por acá. Y para que fuese, una chica por atrás me sopló el oído y me dijo, para que sea una flexión oblicua, no la haga coincidir con ningún eje principal. Entonces vine y puse una flexión oblicua por acá y la mandé por acá. Y esa flexión oblicua aprendí por descomposición en trabajarla. Bueno, hice una descomposición, repito la operación, ya la hicimos varias veces, no cambia nada. Hice esto, eso me llevó a este diagrama que estaba acá, y ese diagrama hizo esto, comprimió arriba, pasó por acá, y terminó dando tracción abajo, compresión, tracción, y este fue la componente del sigma X debida a la proyección del momento en la dirección de Y, este era MI, y lo que hice fue que este cociente me diese MI sobre JI, y ahora la distancia en juego es por Z. Después vine y jugué con la otra proyección, hice esta otra proyección por acá y trabajé con esta por acá. Y esto es MZ. En general en el pizarrón estos dibujitos me quedaron graficados, acá los tengo que repetir, pero tampoco es tan grave. Entonces, cuando hice este dibujo, me quedó este dibujo por acá abajo, y ese dibujo por acá abajo me quedó con compresión de este lado, pasa por acá y tracciona de este otro lado, y me aparece este nuevo dibujo que obedece a las tensiones sigma X debidos al otro par, que es el MZ, y hasta acá estoy con diagrama de tensiones parciales, MZ sobre JZ. Ves que hasta ahora no le meto el signo, en ningún momento me interesó ponerle el signo, no, porque ya está con su signo. Y ahora vengo y le agrego una variable más. Dice, bueno, ahora le sumo a esto un normal, y para que este normal no me traiga problemas con el signo, ven todas las componentes expresadas con signo positivo, le sumo un normal positivo. Entonces cuando le sumo un normal positivo, bueno, lo puedo dibujar abajo, arriba, de costado, donde más me guste puedo dibujar, pero lo que sí tengo como premisa es que esto me da un diagrama de tensiones constantes. Dice, es este cuadradito que está acá constante que se suma. Entonces, este sigma Z, sigma X, debido al normal, no sale más que del cociente normal área. Si quiero la expresión general, vuelvo a repetir, me paro acá, no caprichosamente, simplemente para que todo lo que analice sea positivo, dice sigma X es la suma de MI sobre JI, que multiplica por Z, y ahora resto, porque cuando me paré en ese punto me dio, cuando me paré en este punto me dio negativo, este dice menos, MZ, estoy haciendo una suma, solo ordenada para que me quede con signos, por I, y a esto le sumo el N sobre A. Ya está. ¿Complicaciones? Ninguna. ¿Por dónde pasaba la línea neutra anterior? Por baricentro. Sí, claro, pasaba por baricentro. Y ahora tengo que volver a pensar, porque parece que no pasa por baricentro. Por lo que vi hace un instante atrás, parecería que no pasa por baricentro. Dice, mire, si usted agarra este valor como valor referente y lo llamamos A, ayúdenme a pensar, a ver si encontramos, necesito 2 puntos de la línea neutra. Quiere decir que si yo me paro sobre el eje Y, buscando un punto de la línea neutra que corte al eje Y, ¿estamos de acuerdo? Acompáñenme en este razonamiento. Busco un punto de la línea neutra que corte al eje Y, acá. Quiere decir que este diagrama no interviene. ¿Por qué? Porque para todos los puntos de la línea neutra, para todos los puntos del eje Y, este diagrama da valor 0. Pasa por acá, ese diagrama da
0, teoría del punto gordo, pasa por ahí. Quiere decir que tengo que encontrar dónde este A positivo se anula con este diagrama que está acá, pero no se puede anular desde este punto hacia la derecha, sino desde este punto hacia la izquierda. Dice, bueno, si eso estuviese a escala, dice, más o menos ese punto podría ser este punto que está acá. Acá está. Dice, ah, bueno, entonces, acá hay un punto que pertenece a la línea neutra. Repito la operación en Z. Dice, si me paro en Z, buscando un punto de la línea neutra sobre el eje Z, estoy parado acá. Este diagrama no interviene. ¿Por qué? Porque para ese punto, para todos los puntos pertenecientes al eje Z, pasan por acá, vale 0. Quiere decir que tengo que buscar dónde el negro con el azul se anulan. Y se anulan en la suma, tal que uno sea positivo, otro negativo. Dice, ah, entonces ese punto está más o menos por acá. Dice, este es A. Ah, entonces lo que puedo hacer es esto. Dice, en ese punto donde se corta con este eje, dice, acá está. Dice, acá está. Ah, perfecto. Quiere decir que la ecuación de la línea neutra me quedó por acá. Acá está la línea neutra. Bonita. Acá está la línea neutra. Y la línea, sí, me quedó, se me corrió de baricentro, ya no pasa más por el baricentro. No pasa más por el baricentro. Es una desgraciada que se me corrió. Dice, y si tuviese que graficar, el diagrama de tensiones totales, lo tendría que graficar acá. Tal que un borde es este, y el otro borde es este que está acá. Ah, Claro, y esa línea neutra nueva es paralela a la que sería, a la que encontráramos si sumáramos el... creo haberte entendido lo que vos me decís. Es ¿Cómo paralela decís? a la anterior. Esta es la que definimos con n punto y coma m. ¿Quiere decir Claro. que usted lo que me afirma es que la otra estaría por acá? Sí, sí, señorita, correctísimo lo que dijo. Está por acá. Genial. Claro, que esa sería la línea neutra solo por M. Esta sería la línea neutra, si quiere lo escribimos, esta sería la línea neutra solo por m. Genial, gracias. No, de nada. Y ahora lo que quiero hacer es graficar el diagrama de tensiones totales, y dice, y si usted quiere graficar el diagrama de tensiones totales, lo que podría hacer es la suma. Dice, mire, haga una cosa, para que sea fácil. Agarra este valor, que ya lo tiene definido, se llama A. Agarra este valor, que lo tiene definido, se llama B. Y agarra este valor, que lo tiene definido, se llama C, y lo representa acá, dice, pone el puntito de A. Quiero decir que esto es didáctico, no es que ustedes tienen que hacer esto de graficarlo y sumar pedacito con pedacito, no. No usamos más que las cuentas de ahora en más. Pero para que se entienda la idea, si sumo esos tres valores, dice, como tiene que pasar por acá, dice, acá está el diagrama de tensiones que tengo que jugar. Dice, acá me quedó todo comprimido. Acá me quedó todo traccionado. Y este es el diagrama de tensiones sigma X totales. Los otros son parciales, este es total. Está claro. Dice, ¿podría haber calculado la ecuación de la línea neutra para su determinación en forma analítica? ¿Cuál es la ecuación de la línea neutra? ¿Qué tenía que hacer para encontrar la ecuación de la línea neutra? Igualar a 0 La tensión la cerrada. expresión del Perfecto. punto. 0 igual a MI sobre JI. Y ahora tengo que aclarar que este punto es un punto que pertenece a la línea neutra. Y por acá me va a aparecer el otro punto que pertenece a la línea neutra. Con lo cual, si acá hago menos MZ sobre JZ, y acá le sumo
n sobre a. Fíjense qué fue lo que hicimos. Antes hicimos algo parecido a este. Dijimos, para z de la línea neutra igual 0, es decir, se apoya sobre el eje y, dice, despejamos de acá cuánto valía y de la línea neutra. Y fíjense qué pasa cuando despejo y de la línea neutra. Me dice, es n sobre a, y acá me aparece jz sobre mz. Dice, y esto me quedó positivo. Y a ver si eso fue cierto. Dije, para z de la línea neutra 0. Z de la línea neutra 0, es esto. Dice, me quedó que esta distancia, la que va de acá hasta acá, a esa la calculé como i de la línea neutra. Ay, me quedó positivo, coincide. ¡Qué maravilla! Me coincide todo, dice. Entonces, quiere decir que si ahora hago lo mismo, pero para la otra dirección, digo, y si yo hiciese para i de la línea neutra igual 0, tendría que despejar z de la línea neutra. ¿Y qué me tendría que dar? ¿Positivo o negativo? A ver, vamos a revisar. Dice, para i de la línea... Tiene que darme negativo, ingeniero, para arriba le dio, negativo le dio. La distancia que le dio es esta. Le dio esta distancia hacia acá. Dice, este es z de la línea neutra. Dice, ¿y acá qué me queda? Dice, si hago i de la línea neutra, ah, sí, me aparece un menos acá. Me queda n sobre a que multiplica a ji sobre mi. Este a me quedó más chanfleado que si alguien lee que esto es una a. Acá está, n sobre a. Y analíticamente llegué al mismo resultado que había llegado antes. Sí, señor. ¿A alguien le quedó duda de lo que hicimos? Pues lo repetimos, para que la construcción sea clara. ¿Qué pasa si combino? Esto, ¿alguna duda? Perdón, ¿alguna duda? Siempre pregunten, no importa que pregunten de 2 más 2 en adelante, nosotros contestamos, esa es nuestra premisa. Hay una cosa que se conoce con el nombre de centro de presión. Lo vamos a tratar de explicar para que se pueda entender. ¿Qué es el centro de presión? Entonces, mire, el concepto es bastante simple. El centro de presión es muy simple de explicar. ¿Usted qué hizo? Yo había hecho en la empanada general, que había trabajado por acá, había aprendido que este era el eje X, este era el eje Y, y este es el eje Z. A esto le habíamos puesto un momento flexor, la señorita me dijo, no lo ponga en coincidencia con los ejes principales. No, bien, perfecto. Y entonces, este era el momento flexor. Con lo cual, por acá, inclinado, me aparece un plano ortogonal con este, que dice, este plano, que es ortogonal, contiene a ese momento flexor. Ese plano ortogonal acá dibujado es el plano que contiene a la curva. El segundo paso que hicimos, este es el plano de fuerzas. Fue agregarle a este problema un axil. Ahora, si yo compongo el flexor y el axil, ¿no podría encontrar una posición equivalente a este problema? Dice yo, ¿no podría encontrar una cosa equivalente donde solo me quede con el axil? Vuelvo otra vez a dibujar, a ver si soy claro en lo que trato de explicar. Tengo un plano por acá, que es ese plano de fuerzas. Para no meter mucho gráfico voy a hacer esto.
O sea, voy a sacar todas las líneas que no necesite. Ahí está el plano de la fuerza. Si yo respecto del baricentro corro el normal una distancia bajo la consideración de que esa distancia sea igualar el m con n por e. Si corro una distancia e, ¿podría obtener, desplazando el normal, una posición tal que me genere respecto de baricentro, un flexor y un normal? ¿Qué pasa si el normal lo separo a una distancia e y en vez de ubicarlo en baricentro lo ubico acá? Dice, esta distancia que está desde acá hasta acá, es esa distancia E. ¿Se entendió lo que hice? Al correrlo, me genera la misma cupla que tengo, y el bracito de palanca me dice, y mire, le da el dedo gordo para acá, la mano para allá, dice, le coincide con el flexor. Sí, me coincide con el flexor. Y este punto de acá es el que se conoce como centro de presión. A esto se lo conoce como centro de presión. ¿Se entendió o no? Creo que me mareé. Bueno, Tipo, es muy dable. el momento no es para el otro lado. La cupla que genera al trasladar esa fuerza N. ¿Por qué para el otro lado? O sea, vos tenés que generar un par cuyo dedo gordo te coincida con el M, ¿no es verdad? Poner la mano sobre la pantalla de tu dibujo. Y te tiene que dar con el M hacia abajo. El dedo gordo te tiene que dar con el M hacia abajo. Si lo llevas hacia arriba, la cupla te la pone con el dedo gordo hacia arriba. Si el N lo trasladás hacia arriba, te queda el dedo gordo hacia arriba, no hacia abajo. ¿No? No, como que yo me imagino que agrego un sistema nulo donde está N ahí puesto, o sea, Vos agregaste acá un sistema de efecto nulo. O sea, vos lo que hiciste fue pensar acá. Este era donde estaba y acá le agregaste este que está acá. Y esta cupla que te quedó con esta excentricidad, este N punteado acá, no lo quiero superponer porque otro lo puede entender sin tanta cosa. Ese N, ¿no te genera una cupla igual al M que tenés dibujado ahí? Fíjate, ¿para qué lado te rota? se me trabó todo. Bueno, pero espera, no desesperes. Nada es grave. Permítetelo pensar. Ahora hacemos algún ejercicio chiquitito para que se pueda entender. Pero lo cierto es que se corre. ¿Para qué lado? No, me trabé. Ya va a salir. No te asustes. Ya va a salir. Seguro que va a salir. No te asustes. Yo lo que te quería mostrar es esto. Mirá. De lo que estamos hablando es, yo tengo un perfil laminar. Para que se entienda la idea. Tengo un perfil. Como este. Tengo un perfil como este. Lo voy a dibujar en perspectiva. Es una columna. Está parada en vertical como una columna. Por acá aparece la parte de abajo. Acá está el empotramiento. El baricentro de bisección está acá. Si yo le aplico la carga P normal en baricentro, tengo un esfuerzo propio de compresión. Pero si en vez de aplicarle la carga P a baricentro, se le aplico esta esquinita, justo en la esquinita acá,
al desfasarla respecto de baricentro, la carga P, ahora resulta ser que esta carga P me genera un efecto sobre la columna que no es una columna con presión, sino que está flexocomprimida, porque tiene flexión producto de que hay una excentricidad entre la carga y el punto de aplicación de la carga que vale una distancia E. O sea, el hecho de desplazar la posición del normal fuera de baricentro me genera flexión. ¿Esa idea queda en la cabeza o no lo expliqué con claridad? Porque soy yo el torpe, ¿eh? Nunca ustedes. Yo lo único que quiero aclarar es que al desplazarme, al poner el normal por fuera de baricentro, genero una flexión como la que tenía antes. Me costó ver para qué lado va. Lo vamos a ver. Va a salir. Hay un momento. Felipe o Ariel, que son mejores que yo, te van a explicar con más claridad cuándo te aparece. Pero lo cierto es que te genera una flexión.